Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de El lado oscuro del cerebro. Aquí estoy con mi gran compañero y camarada, el doctor Germán Campos. Hola, Germán. Bueno, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo va todo? Bien, bien aquí, disfrutando de un día con lluvia. Oye, ¿sabes qué? Hoy día vamos a hablar de un tema muy especial. Ese tema que nos pasa cuando sentimos que viene algo y decimos, no, mejor no vamos a ir a esta fiesta y resulta que después hubo un desastre en la fiesta y nosotros nos salvamos porque no fuimos. Esa cosa que uno dice que siente en la guata cuando dice, no, esta cosa no me tinca, el no me tinca, la intuición, o lo que denominamos como el sexto sentido. ¿Existe el sexto sentido? ¿Es algo real? ¿Podemos estudiarlo? ¿Podemos aproximarnos a él? Vamos a ir revisando todos los sentidos que conocemos y vamos a profundizar en lo que está más allá, explorar esa tierra inexplorada de la fantasía o la realidad. Exactamente. Bueno, y esto no solamente tiene que ver con nosotros, sino que también tiene que ver con reflexionar sobre la realidad. Finalmente, ¿qué es la realidad y cómo accedemos a ella? ¿De qué forma nuestros cerebros interpretan la realidad? ¿Cuál es la información que nosotros podemos obtener de alguna forma de la realidad? ¿Cómo construimos la realidad? ¿Es una interpretación em, que tiene de alguna forma, una relación certera con lo que hay allá afuera o no? ¿Qué es lo que hay allá afuera o no? No lo sabemos. O sea, de alguna forma es un tema bastante interesante. Muchos psicólogos, filósofos, incluso de la antigua Grecia, ya estaban pensando sobre estas cosas. Así que un tema muy, muy, muy interesante y que está bueno reflexionar. Pues por eso lo trajimos acá y vamos a ir darle un par de vueltas. Y a todos nos han pasado situaciones muy, muy extrañas en nuestras vidas. Así que, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Pues? Pensemos sobre Sí, eso. mira, Esa es yo la creo que idea. primero tenemos que definir qué son los sentidos para poder, porque en el fondo efectivamente hay algo acá afuera. Como podríamos pensar que somos un cerebro de Boltzmann, este cerebro flotando en el espacio y que toda nuestra realidad es básicamente una simulación, pero ¿podemos realmente llegar a esa conclusión? Y creo que primero hay que definir qué es el sentido. Y según lo que yo me recuerdo, lo que es un sentido es un mecanismo con el cual tú sensas el ambiente que está amparado por un sistema y ciertas regiones neuroanatómicas que le dan sustento a este. Es decir, por ejemplo, los ojos. ¿Cuál es el mecanismo sensitivo? El ojo. ¿Y tiene área anatómica social? Sí, la parte de acá atrás, llamada corteza occipital. Por lo tanto, la visión es un sentido. Y esto es importante porque es algo que es perturbado por algo externo, o sea, algo afuera lo perturba. Porque, bueno, la anatomía del ojo es una cuestión extremadamente difícil, porque yo creo que es una de las clases más complejas que uno pasa cuando habla de sentidos, pues, ¿no? Sí, es una estructura compleja, pero yo creo que el camino finalmente no es tan complejo. Es cierto que tiene estructuras complejas y, por ejemplo, la luz llega a la retina, luego nervio óptico, luego hay como una estación de relevo, que yo le llamo como estación central, o podríamos hablar de estación Baquedano, pensando en el metro de Chile, es una estación de relevo que esa información llega allí a un lugar que se llama núcleo geniculado lateral y luego va, como tú dices, a las cortezas occipitales y esa información luego es procesada por otra parte también del cerebro que evalúan qué es lo que uno está viendo, qué sé yo. Entonces, es un camino que es muy parecido en todos los demás sentidos. En la audición, lo mismo, hay información que es procesada y luego llega a nuestra corteza cerebral y ahí recién vemos algo o escuchamos algo. Y esto es interesante porque usualmente las personas creen que vemos con los ojos y Claro. podemos oír con los oídos. Y no, esa interpretación ocurre en nuestro cerebro. Y de alguna forma, nuestro cerebro está haciendo una interpretación de la realidad, está haciendo una lectura. Y eso es lo fascinante de todo esto. En verdad, no sabemos lo que está afuera. Y aquí yo quisiera hacer un punto. Nosotros solemos partir de la base de que hay una afuera. Y lo suponemos porque en verdad no lo sabemos. Pero para no volvernos locos, pensamos que hay una afuera y que nuestro cerebro está haciendo una lectura de eso que hay afuera. Pero ¿quién te dice quién te puede asegurar que hay una afuera o no?
¿Cómo sabes tú que no estás alucinando todo esto? ¿Qué pruebas tendrías que tener para saber con certeza de que no estás alucinando y que estás encerrado en una pieza o tú finalmente tu experiencia es el producto de un cerebro conectado a algo, creando experiencias? No lo sabemos. Bueno, suponemos que hay una afuera y que nuestro cerebro está leyendo de alguna forma eso que está afuera. Y eso es lo que podríamos denominar experiencia, ¿cierto? O percepción. A mí me gusta mucho este ejemplo, que lo comentaban mucho, incluso algunos filósofos, y creó toda una discusión respecto a que si un árbol cae en mitad del bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿produce un sonido o no? Entonces, algunos dicen sí, obvio, el sonido, el árbol va a caer, va a producir sonido igual, aunque haya alguien ahí o un animalito o no, eso es independiente, el árbol va a producir sonido. Pero hoy día la neurociencia plantea que no, en verdad el sonido es algo que ocurre en nuestros cerebros. Entonces, es cierto que el árbol va a caer, quizás va a mover ondas en el aire, eso va a crear ondas de presión, y esas ondas de presión van a entrar de alguna forma por nuestro canal auditivo, por nuestro oído externo, luego van a mover unos huesitos, unos osículos, que son unos huesitos muy livianos que están en nuestro oído medio, y finalmente van a mover líquido en nuestro oído interno. Recién ahí van a haber unas células, son células ciliadas con pelitos, que se van a mover y esas células necesitan unos pelitos. Oye, eso es fascinante. Es uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia de los últimos 50 años, diría yo. Y esos pelitos recién van a transformar esa señal en algo que puede ser transmitido al cerebro, en potenciales de acción, que es el lenguaje del cerebro. Recién ahí. Y luego eso llega a nuestra corteza auditiva. Y claro, La quería mencionar entre paréntesis que ese proceso de transformación se le llama transducción. transducción, exactamente. De alguna forma es traducir algo que está afuera, lo traducimos en un lenguaje que puede leer el cerebro, se llama transducción, como dice bien. Y bueno, y ahí recién escuchamos algo, es decir, si no hay un cerebro, ese sonido no existe. De la misma forma con la información de la luz, información lumínica, de longitudes de onda, fotones, eso llega a nuestros ojos, entra, qué sé yo, por una serie de estructuras, la córnea, cristalino, que son lentes, y llega hasta la retina, ahí están los conos y los bastones, que hacen la fototransducción y mandan esa información a corteza occipital y de ahí a otras partes, y recién ahí vemos. Si falla alguna parte de ese proceso, no vemos. Entonces, Bueno, ¿te acuerdas de esto del cortical blindness? sí, claro. Precisamente, es que eso es lo que quiero transmitir, que es para que podamos de alguna forma interpretar algo que está pasando en la realidad, se tiene que dar todo un camino. Y ese camino puede ser interrumpido en cualquier momento. O sea, nuestros ojos pueden fallar, o el nervio óptico puede fallar, o el tálamo puede fallar, o la corteza occipital puede fallar. Cualquiera de esas etapas de este camino, si falla, luego no vemos. Pero no es que exista un color rojo afuera, no es que exista qué sé yo, no sé, si yo me tomo este vaso de bebida, no es que esto tenga sabor, ese sabor se produce en mi cerebro. Lo mismo con los sonidos, no es que haya sonidos afuera, no es que los pajaritos estén haciendo sonidos, no, eso es una lectura, es una interpretación de mi cerebro. Y a todo esto, nuestro cerebro y nuestro sentido, partimos hablando de los sentidos, son muy limitados respecto a todo lo que se supone que está ocurriendo en la realidad. Solamente por poner un ejemplo, nuestros ojos solamente son capaces de ver entre 400, o mejor dicho, de interpretar la información que está entre 400 y 700 nanómetros, son longitudes de onda de luz, nada más. Y todo lo demás se nos escapa, que es la gran mayoría de cosas que ocurren afuera. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos, Claudio, ¿qué es la realidad en verdad? No sabemos lo que es la realidad. Nuestro cerebro nos da una versión un poco humilde de lo que es la realidad, pero la realidad es mucho más amplia, mucho más extensa de lo que pudiésemos pensar. Por eso es bueno preguntarse si hay otros sentidos y si podemos conocer más cosas de la realidad de las que usualmente conocemos por nuestros sentidos más habituales. Sí, bueno, yo también quería ingresar ahí cuando hablamos de percepción. De hecho, el mismo concepto de percepción es el mecanismo que tiene nuestro cerebro para organizar y dar sentido a la información que es provista por los sentidos. Por lo tanto,
tenemos una interpretación de la realidad. Ahora, yo quiero dejar algo en claro, no sé si lo compartes de todas formas, Germán, pero A ver, no es que no exista algo afuera, es altamente probable y en realidad hay pocas razones para creer de que algo afuera realmente no existe. Ahora, que podamos detectarla de la forma tal cual como ésta se presenta, no, nuestro cerebro, todo ser vivo en realidad, existe en función de adaptarse a lo que está afuera, se adapta a un ambiente. Hay un ambiente afuera. Ahora, que podamos percibirlo tal cual como es, no, lo percibes en función de qué es lo que te sirve para sobrevivir. Si no te sirve para sobrevivir, no lo percibes, así de simple. Y es por eso que también hay elementos que van a ver, estar presentes en otros animales y en nosotros no. Por ejemplo, antes de como volver a los sentidos que tenemos los humanos, pero consideremos los tiburones. Los tiburones tienen unos sensores, que en este momento no, magnetosensores, bueno, no recuerdo muy bien cómo se llaman los son mecanismos que tienen, pero que pueden receptores percibir, magnéticos, ¿cierto? claro, pueden recibir fuerzas magnéticas y pueden percibirlas, con lo cual pueden detectar otros animales, y ¿qué vamos a saber nosotros de eso si no está dentro de nuestro, no tenemos esos mecanismos? Recordemos que, como había mencionado antes, uno de los elementos que vamos a tener para definir un sentido de la forma tradicional, ojo, es que tenga un mecanismo para sensar X cosa. Por ejemplo, ya hablamos de los ojos, hablamos del oído, pero también podemos hablar de la lengua que va a tener las papilas gustativas, en las cuales va a tener ciertos receptores que te van a permitir sensar el gusto de lo dulce, lo salado, lo agrio, lo amargo y lo umami, que El anda a umami, saber tú como qué los es el umami. sabrositos de las cosas. Claro, lo sabrosito, lo del glutamato monosódico, la soya, eh, pero aquí hay un elemento muy interesante que ver. Si tú te vas a Google y pones sentido del gusto y vas a imágenes, te va a aparecer una lengua con distintas partes como cartografía, como sientes el dulzor en la punta de la lengua, el umami en la parte más posterior. Y lo que es interesante ahí es que la cartografía de la lengua como un órgano que tiene distribuido de forma explícita los sabores en cada una de sus partes, es algo que se descartó hace décadas atrás, pero se sigue enseñando que el sentido del gusto está cartografiado de cierta forma en la lengua, lo cual eso no es cierto. Tú tienes receptores de los distintos tipos de gustos repartidos a lo largo de toda la lengua. Tienes distintas formas de papilas gustativas, pero yo decía en clase de repente digo, imagínate un día te quemáis una parte de la lengua y dejáis de percibir el amargo y alguien te entrega algo, el amargo es vital para poder vomitar las cosas, y alguien te da algo sumamente amargo que es un veneno, jodiste, pero durante ese espacio de tiempo se te quemó esa parte de la lengua, fuiste, ¿no? O sea, adaptativamente es sumamente poco sensato Aunque que, yo puedo entender de dónde viene ese mito, porque efectivamente cuando uno se concentra en su experiencia, como que da la impresión de que, por ejemplo, que el amargo se siente en la parte posterior de la lengua. O sea, yo puedo entender cómo se pudo haber llegado a eso, como porque experiencialmente da la sensación de que hay cierta región de la lengua que codifican ciertas cualidades del sabor. Pero si tú dices que es un mito, mira, interesante. sí, no, o sea, mira, no me acuerdo quién fue el que hizo esa cartografía, no me acuerdo el nombre, pero fue un científico alemán y que lo que hizo fue agarrar distintos sabores y empezó como a decir, lo mismo que tú te estabas diciendo, como eh, aquí siento el dulce, aquí siento
el amargo, aquí siento, y él lo fue cartografiando, pero era su lengua, Ok. ¿cachai? Como no era, no era la lengua de todos y todas las personas. Tú puedes tener mayor concentración de algunos receptores en alguna parte de la lengua, pero eh, no Claro. en todas. No Pero fue un eso ya estudio es, temático. claro, claro. Eso es en el gusto. Después tenemos el olfato, que también vamos a tener acá en la nariz el epitelio olfativo, con también unas células ciliadas con pelitos que van a detectar elementos químicos y nos van a dar el sentido de oler, que ahí vamos a llegar a una estructura en particular llamada bulbo olfatorio, que en lo humano es chiquita, es pequeñísima, como, no sé, en comparación, como la, mi uña es el bulbo olfatorio del humano y la del perro es el Tuña con mouse. diseño, tuña con diseño. Claro, mi uña con diseño es el bulbo olfatorio del humano y el bulbo olfatorio del perro es el mouse. O Claro. sea, y por eso que los perros tienen tanta capa. Bueno, hay una cuestión fascinante en la anatomía del olfato del perro, que esto no tiene nada que ver, lo voy a contar igual. Que tú Cuéntanos. cachai que el humano, cuando nosotros, si toman un café, están ahí tomándose un café o están cocinando, una amiga me decía que veía el programa mientras cocinaba. Eh, Igual el café, después exhalo, pero las moléculas de café que ingresaron ahora son retiradas. En el perro, lo que sucede es que la parte por donde inhala el perro no es la misma por donde exhala. ¿Viste que tiene como un hoyito aquí y tiene un hoyito por el ladito? Entonces el ¿Sí? aire ingresa y sale por otro lado. Entonces las moléculas odoríficas nunca son expulsadas por el mismo orificio. Entonces, eh, tienen más tiempo de permanencia, lo cual les permite que se queden más rato y bueno, va a generar toda una serie de cascada de eventos que va a permitir que el perro viva su experiencia principalmente con el olfato. Pero es fascinante, fascinante Wow. claro, no exhalan por el mismo agujero. Wow. Fascinante. Súper interesante. Mira, yo quería comentar algo. Wow, wow indeed. Wow. Wow, wow. Wow. Y mira, yo quería discrepar un poquito con lo que tú decías al comienzo, en Ya, relación a si existe una realidad o no afuera. En verdad, yo tendría a pensar que no tenemos idea y para nosotros, humanos, que vivimos en la incertidumbre, el saber, o sea, las probabilidades para nosotros, para entender esto, de que exista algo afuera o no, o sea, básicamente son las mismas. Yo creo que no podemos saberlo hoy día. Esto podría ser una simulación, perfectamente podría ser una simulación. Hay autores, o sea, de peso, no es que un tipo en una fiesta tomando una cerveza se le haya ocurrido, no. Nick Bostrom, Universidad de Oxford, está escribiendo sobre el tema de la simulación, premios Nobel, están pensando en este tema. Ok, ¿puede haber algo afuera o no? No sabemos. Yo creo, y me da la impresión que nosotros como sociedad llegamos a un consenso de que hay algo afuera, básicamente para no volvernos locos. Entonces, ok, hay algo afuera y nuestro cerebro procesa eso que está afuera de alguna forma. Ok, yo también prefiero pensarlo así para no rayarme en el camino. Ok, y nosotros podemos comenzar a pensar que lo que percibe el humano, la experiencia humana, es muy diferente a la experiencia de otros animales, que era precisamente el punto que tú estabas poniendo ahora. Por ejemplo, en el caso de los perros. Obviamente su mundo olfatorio es infinitamente más rico que claro. el nuestro, ¿cierto? Por su propia fisiología. Ellos tienen otra fisiología y por lo tanto... Y yo estaba pensando, por ejemplo, en algunos pájaros en relación a la visión. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos tres conos que nos permiten de alguna forma procesar distintas longitudes de onda. Y eso luego es interpretado por colores en nuestro cerebro. O sea, nosotros finalmente tenemos la experiencia del rojo, del azul, del verde, etcétera. Pero, por ejemplo, algunos pajaritos que tienen que ir de flor en flor, ¿cierto? Y les sirve tener, por ejemplo, más conos. Y por lo tanto, su mundo Claro. visual es algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Nosotros tenemos tres conos y construimos todo el mundo visual a partir de esos tres conos, pero un pajarito puede tener cuatro conos y por lo tanto su mundo visual es totalmente diferente. Creo, no estoy seguro, que las abejas también. O, por ejemplo, quizá hay un cono en las serpientes que está más corrido
hacia más abajo. Entonces nosotros más o menos estamos a los 400 nanómetros que podemos percibir esa longitud de onda, pero una serpiente, una pitón está un poquito más abajo y por lo tanto está percibiendo otras cosas. Pueden percibir cosas como el ultravioleta, qué sé yo. Entonces, es muy interesante ver eso, que lo que nosotros como humanos experimentamos en la realidad no tiene que ver con lo que los otros animales perciben de la realidad. O por ejemplo, si pensamos en los murciélagos tienen un mundo auditivo, un mundo, podríamos decir, de los sonidos, un mundo auditivo, que está en un rango mucho más alto que el nuestro. Entonces pueden escuchar, eh, creo que se les cataloga como ultrasonidos, no sé cómo, o no sé el término, pero sonidos de muy alta frecuencia Mm. en relación a nosotros los humanos, que nosotros podemos captar entre los 20 Hz y 20.000 Hz, es más o menos nuestro rango. Entonces, todo lo demás se nos escapa. Y eso es súper interesante, porque efectivamente podemos llegar a la conclusión de que nuestra aproximación a esta supuesta realidad que está afuera es súper, súper, súper limitada. Y más encima, y esto siempre lo digo, tenemos un lag, tenemos un retraso. Es como, bueno, tú eres gamer, yo conozco, Claudio, que tú juegas videojuegos, ¿cierto? ¿Qué hay peor que jugar A con veces. retraso? No hay nada No, peor. es Entonces, terrible. tú aprietas el botón para pegar y el mono luego de un segundo pega, y eso ya no sirve, ¿cierto? No, pues mientras te están métala forrando también. Porque el que tiene el lag eres tú, no el Sí, videojuego. pues no, ya estoy muerto ya con el videojuego. Bueno, nosotros también vivimos con lag respecto a esta supuesta realidad, porque claro, el cerebro tiene que procesar todo para darnos una versión de lo que está pasando, y eso toma varios milisegundos. Entonces, nunca estamos en tiempo real, por decirlo así, con la realidad para rematar el asunto. Entonces, quizás hay muchos auditores que están teniendo una crisis existencial con todo lo que estamos hablando, pero está bien. Hay que cuestionarse estas cosas, cómo funciona la realidad y cuál es nuestra relación con la realidad. Entonces, no solamente tenemos un acceso muy limitado a la realidad y por eso también los humanos construimos instrumentos, qué sé yo, para captar otras cosas, la onda AM, FM, etcétera, que se nos escapan de otro sentido. Por eso construimos esas cosas. Entonces, no solamente tenemos unos sentidos muy limitados, pero también vivimos con un cierto retraso respecto a lo que supuestamente está pasando allá afuera. Entonces, es para angustiarse un poquito, diría yo. Un poquito de sal, Sí, ¿o mira, no? yo no soy tan radical en mi postura de negar tanto la realidad y no me tengo que hacer la ilusión de que yo estoy casi 100% seguro en función de la evidencia que hay algo afuera. Lo podamos entender tal cual, pero de que seamos como un cerebro en un frasco, no lo creo. Pero está bien, así se construye ciencia, tenemos una diferencia paradigmática irreconciliable. ¿No? Yo también lo acepto, pero sin Ah, evidencia. Es pero, para no pero. volvernos locos, básicamente. Bueno, el último sentido que siempre están los cinco sentidos que se habla, pues, el visión, audición, gusto, olfato y tacto. Tacto es el quinto sentido, el que nos permite sentir superficies, grietas, rugosidades. De hecho, incluso uno le da poca importancia al tacto, pero el tacto es vital para saber dónde está tu cuerpo. O si tú sientes que estás... Hay un caso muy importante de una persona que por una enfermedad, una infección grave, perdió el sentido del tacto y no se podía parar, no podía caminar. No porque los músculos no funcionaran, es decir, su sistema motor estaba bien, pero como no sentía el ambiente en su piel, no sabía para dónde estaba su cuerpo. Entonces, esa cuestión le alteró completamente la percepción, es decir, el sentido del tacto es sumamente útil y aparte que también, por ejemplo, una vez ahí vamos a estar hablando en algún futuro con el gran psicólogo y amigo Francisco Jaume, que en estos momentos se encuentra estudiando el tacto afectivo, es decir, qué partes del tacto se convierten en la caricia, que es fundamental para tener el vínculo social, po. Entonces,
ahí tenemos ese último sentido, que lo podemos, el tacto siempre se puede dividir en otros elementos, pero hasta ahí ya tenemos los cinco sentidos que nos permiten detectar esta realidad, dependiendo de con qué lado de la pantalla te quieras quedar. Supuesta realidad, Claudio, supuesta realidad. Oye, entonces, el tacto es un sentido que es bastante especial, porque, por ejemplo, en relación a la visión, nos permite recoger información sobre algo que está pasando lejos. Lo mismo con la audición. Entonces, si yo estoy mirando, qué sé yo, el atardecer, ¿no? El atardecer es algo que está pasando allá, qué sé yo, estoy viendo, qué sé yo, la puesta de sol, lo estoy viendo. Ya, ok. Y eso está siendo procesado por mi cerebro, o si pasó algo allá y lo estoy escuchando. Pero el tacto tiene que ver con mis propios límites corporales. Y es un sentido entonces que nos conecta con esta supuesta realidad. Eh, y aquí hay que decir y también, yo creo que introducir un concepto, que cuando nosotros hablamos de un sentido, no estamos hablando de algo, de una unidad homogénea, no, sino que estamos hablando de un montón de sentidos más pequeños que nosotros finalmente le llamamos tacto. O en el caso de la visión, pues sucede algo lo mismo. Tenemos una visión en condiciones de mucha luz, fotoscópica se llama eso, o condiciones de poca luz, donde son los bastones los que se activan y no los conos. Tenemos una visión a color, los conos están ahí. Tenemos una visión en HD, en alta definición, versus una visión periférica. Entonces tenemos un montón de tipos de visiones distintas. En el caso del tacto, es algo similar. Tenemos diferentes modalidades, o podríamos decir sentidos más pequeños. Tenemos receptores para un tacto fino. Si me está caminando un insecto, qué sé yo, por el brazo, lo voy a sentir. Pero ese tacto es muy diferente al tacto que tiene que ver con los receptores de dolor, que lo que finalmente se les denomina nociceptores, que la nocicepción es la percepción de dolor, que tiene que ver con heridas en la piel eh, o daño que se llaman estos receptores. O Que, o los termorreceptores, que detectan la temperatura, o los receptores de presión. A todas estas cosas nosotros finalmente las agrupamos y les llamamos tacto. Pero es un concepto que hay que entender. Estos sentidos no son cosas grandes y unidades homogéneas, no. Tienen muchas sutilezas y tienen muchas modalidades, o podríamos decir sabores distintos. ¿Ibas a decir algo, Claudio? sí. Eh, que aquí viene una de las primeras diferenciaciones, porque hay autores que te van a proponer, y bueno, y esta es una discusión epistemológica, yo creo, de cómo se configura el conocimiento, de si es que el dolor no es un sentido aparte Mm, del tacto. Porque, como decíamos al principio, un sentido es algo que tiene un órgano especializado, es decir, tiene un receptor para ello, y que tiene vías funcionales y anatómicas por su parte. Y cuando tú analizas la nocicepción, que se le llama, que es el poder sentir dolor, tú tienes efectivamente tienes órganos especializados, que son generalmente estos receptores de terminaciones libres que se llaman, que se encuentran en nuestra piel, que tienen sus axones particulares, que tienen su propia vía y que llegan a sus propias áreas en nuestro cerebro. Entonces, ahí empieza la primera discusión de, bueno, puede que el dolor sea algo diferente, no, no un subsentido que surge del tacto, que por ejemplo cuando hablamos de la termocepción, el hecho de poder sentir frío o calor, es otra cosa, es como un poco más discutible si es que eso podría configurarse como un sentido por sí propio, por sí mismo. Pero el dolor, sí hay más evidencia que te podría apuntar de que lo deberíamos entender como un sentido diferente. Pero dado que hay una discusión ahí, no podríamos decir que es el sexto sentido que estamos intentando encontrar con esta conversación. exactamente. Yo creo que eso es importante cuando uno estudia neurociencia y uno lee a distintos autores. No es que exista una versión única de las cosas. Es decir, hay autores que plantean, no, tenemos que clasificar todo esto de esta forma. Otros autores que dicen, no, tenemos que clasificar estas otras cosas de acuerdo a otros criterios, y queda esto ordenado de otra forma. Es como cuando uno lee estas discusiones sobre si Urano es un planeta o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que depende de tus criterios y de Bueno, tus clasificaciones. Era Plutón. Ah, Plutón, perdón. Plutón. Urano siempre ha sido un planeta. Lo Siempre ha siento, sido un Urano. planeta.
Perdona por la, ¿cómo se llama? Por la confusión. Por la confusión. Oye, sí, pues, Plutón, tienes razón. Entonces, claro, depende de tus criterios, depende de cómo realizas finalmente la clasificación y así obviamente vas a tener ordenamientos distintos. Pasa lo mismo con los sentidos. Entonces, tienes razón. Hay personas que ponen la nocicepción separada del tacto, otras personas la incluyen, pero finalmente va a depender de tus criterios, cómo organizas todo esto. A todo esto, en la nocicepción, y volviendo también cuando tú comentabas un caso de esta persona que no podía caminar porque no sentía su cuerpo, no tenía, o sea, le fallaba el sistema del tacto, también en la nocicepción se producen este tipo de trastornos. Y hay un trastorno que se llama insensibilidad congénita al dolor, que por diversas condiciones tú no sientes dolor. Entonces alguien podría decir, oye, genial, po, o sea, ¿por qué Claro. voy a sentir dolor? El dolor físico es desagradable, no me gusta, prefiero evitarlo. Y no, po. Precisamente sentir dolor, sentir o pensar que algo no está bien, nos da información sobre lo que está sucediendo con nuestro cuerpo y lo que está sucediendo también en nuestro ambiente. O sea, yo necesito saber que me estoy quemando y que tengo la mano en la estufa y necesito saber que tengo que sacar la mano de la estufa o si no me voy a seguir quemando y haciendo más daño. Y hay y hay casos famosos, incluso de youtubers, que si alguien quiere, pues, lo puede buscar, cómo viven estas personas. Pero estas personas tienen que tener mucho cuidado de no hacerse daño, tienen que andar con una persona que también los vaya cuidando, porque se pueden caer y no sienten nada, pero pueden haberse quebrado, qué sé yo, el brazo, o pueden haberse hecho una herida. Entonces, claro, alguien podría decir, oye, qué bueno vivir sin dolor. Y no, todo por algo este tipo de sentidos han sido conservados a través de la evolución porque nos han permitido sobrevivir y por lo tanto traspasar nuestros genes a la próxima generación. Ese es el motivo por el cual se hayan conservado todo esto. Pero sí, hay que considerar de que el dolor te hace retraerte. Cuando a ti te duele algo, tú te retraes, te guardas y activas la conducta de hacerse bolita en la cama. Claro. Entonces le permites Hacerse bolita. que, claro, estás ahí haciéndote bolita, le permites a tu cuerpo que se recupere, que logre nuevamente su funcionamiento, después puedas seguir con las cosas. Pero si te quebraste algo y empezaste a seguirle dándole, dale, 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 la probabilidad de que esa fractura sea mil veces peor y que probablemente pierdas un gran grado de funcionalidad en la pierna es altísima. Entonces, claro, el dolor no sirve, tanto el dolor físico como el dolor emocional. Son elementos que nos permiten retraernos y sanar. Sí. Obviamente el sistema activa procesos de recuperación y todo esto de la recuperación y de la sanación de ciertos daños es muy parasimpático en ese sentido. Esos son los sistemas que se activan. Y tiene que ver con eso, con entrar a una etapa de descanso y qué sé yo, de recuperación. Oye, pero sigamos nuestra búsqueda del sexto sentido, porque tú has hablado mucho del sexto sentido y ¿dónde está este sexto sentido? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Esa es como la pregunta fundamental. Es que ahí hay que empezar a entrar en otros elementos que podrían ser los que postulan al sexto sentido, y uno de ellos es, por ejemplo, en estos momentos yo me estoy moviendo en mi silla, pero yo sé que estoy sentado, sé que tengo los brazos cruzados, sé dónde están los límites de mi propio cuerpo, yo puedo sentir mi cuerpo, y a eso se le llama propiocepción, la capacidad de sentir que tienes un cuerpo. Entonces eso va a ser una mezcla de distintos sistemas que van a estar anquilosados principalmente en las cortezas sensoriales que te van a permitir, y las cortezas motoras que te van a permitir solamente, no solamente saber cómo estás sentado, sino que también moverte acorde con ello y saber cómo te estás moviendo, saber que esta es la extensión de mi mano, saber que mi cuerpo se mueve hacia acá, hacia allá. Todos estos sistemas nos van a permitir saber dónde está nuestro cuerpo. Y algo que no se habla mucho sobre la propiocepción, que Bueno, también, dicho sea de paso, también puede ser dividido en otras cosas, por ejemplo, el sentido del equilibrio, que involucra elementos propioceptivos, el control fino del movimiento que te permite mantener el equilibrio,
se podría considerar como un sentido aparte también. Uno podría argumentar, pasa lo mismo que pasa con la nocicepción y la termocepción, con el equilibrio, que uno podría decir como el equilibrio tiene su propio órgano especializado que se les llama canales semicirculares. También están las otolitos que también van a funcionar como del sentido del equilibrio de la posición. Tiene su propia red, es modulado por otras áreas anatómicas, entonces el equilibrio también podría considerarse un sentido por sí mismo, pero en la propia percepción tú vas a tener, y esto es fascinante, tú en cada fibra muscular tú vas a tener unas cositas que van a estar eh, como afirmadas como un resorte en los músculos y en los tendones, que cuando tú estiras o contraes van a generarse distintos potenciales de acción y que van a ir formando a tu cuerpo de como, oye, acá está este músculo el que estáis moviendo por si acaso, y este es su rango de movimiento. Entonces, eso es fascinante y eso es la propiocepción, que es otro sentido extra. Bueno, Pero es la capacidad de sentir tu propio cuerpo. Por lo tanto, este ya sería un séptimo sentido ya, u octavo, si es que tomamos el equilibrio y al dolor como también sentido, ya sería un octavo sentido, pero sigue siendo no la capacidad de percibir algo extraño afuera, es tu cuerpo, cómo se mueve. exactamente. Bueno, aquí ya entonces nos estamos saliendo, y quizá hace un ratito ya nos salimos de lo clásico que nos han enseñado en el colegio, que a todo esto, eso se puede, se le puede hacer un seguimiento hasta Aristóteles, que hablaba de estas cosas en un tratado, donde hablaba de los primeros cinco sentidos, pero lo interesante es que hasta ahora es lo que se nos sigue enseñando en el colegio, y nos se nos enseña sobre nocicepción, sobre la propiocepción, que es esta capacidad de sentir nuestro cuerpo. Es decir, yo tengo que sentir mi cuerpo ahora para no caerme. Es decir, mi cuerpo, es decir, mi sistema está procesando esa información, sabe dónde están, qué sé yo, mis miembros, qué sé yo, cómo mi espalda está apoyada a la silla, etcétera. Ok, em, y ya vamos en un séptimo, octavo sentido, pero los neurocientíficos hoy día están hablando incluso entre 22 a 33 más o menos sentidos. O sea, es un largo camino que nos queda. Obviamente no vamos a revisar todo eso, pero por ejemplo, para ir tirando algunas papitas, estaría la cronocepción, que sería como este sentido que nos permitiría percibir el tiempo que transcurre, El paso del tiempo. el paso del tiempo. ¿Cuál otro? Y ¿Cuál otro? que Sí, dicho sea de paso, es un sentido que no se tiene muy claro, o sea, ahí es bien discutible porque, como decíamos, un sentido se tiene que caracterizar porque tenga un órgano especializado y todavía no se sabe cuál es ese órgano especializado. mm, Hay, hay postulantes, hay postulantes. El corazón, por ejemplo, sería un postulante, claro, que pero va marcando un ritmo. claro, y que ese ritmo te permite como percibir el tiempo de una forma u otra, más acelerado, más lento, pero no se sabe muy bien. Pero un sentido que sí se sabe bien que está un poco más detallado es lo que se denomina como interocepción. Que tomando el ejemplo del corazón, cuando tú vas ahí como corriendo una maratón, o hay atrasado a la pega, o estás escapando de una jauría de mapaches con rabia, tengo una obsesión con los mapaches, con rabia. Sí, es Pues, como yo diría como ya un trauma. ¿No te pasó un algo eso? trauma, sí, ¿Te sí. persiguieron unos mapaches con rabia alguna vez? En algún momento en una vida pasada. Eh, pero es la capacidad de sentir tus propios órganos internos. Como tú te focalizas y puedes sentir tu estómago, tu corazón. De hecho, si cierras los ojos y empiezas a respirar, puedes sentir tus pulmones. Que es interesante porque tiene relación, en la interocepción ha estado muy ligada a la capacidad de regulación emocional, de de poder etiquetar de forma correcta tus emociones, porque tú lo sientes, po. El nudo en la garganta, por ejemplo, es un proceso interoceptivo. La opresión en el pecho es también otro proceso interoceptivo. O sea, ahí tú tienes un noveno,
sentido que es vital para poder regular tus emociones. Porque, ojo, el primer punto para poder regular tus emociones es conocerlas, y para conocerlas necesitas saber qué es lo que te pasa frente a esa emoción. Entonces, ahí ya tienes otro sentido Otro más, sentido más. pero aquí, aquí entramos ya en un terreno un poco más porque... Pero espera, antes de que sigamos, Claudio, que ya estamos Ya, entrando en ya, ya, terrenos ya. de de la vida. Bueno, vamos a invitar también a JP, a JP, ¿cierto? Porque él es Morales, para que nos explique todo esto de la interocepción. Y hay que decir a todo esto que hay gente, hay personas que son buenas para la interocepción, otras no tanto. Se han hecho experimentos donde hay personas que se las lleva al laboratorio y les dice, oye, cada vez que tú sientas el ritmo de tu corazón, las palpitaciones, tienes que apretar al mismo tiempo, qué sé yo, una tecla. Y hay gente que uno puede poner un electrodo cardíaco para saber, uno como investigador, cuando sucede, ¿cierto? Hay personas que lo pueden hacer muy bien, por lo tanto va sincronizado. Pero hay otras personas que no pueden sentir, por ejemplo, su ritmo cardíaco y se pierden al hacer este ejercicio. Entonces hay gente que lo puede hacer muy bien, hay gente que lo puede hacer muy mal. Me da la impresión, no lo sé lo que muestran las investigaciones, pero me da la impresión de que todo esto es entrenable. Es decir, si una persona comienza a hacer ejercicios de focalización, de meditación y logra conectarse con aquello, yo creo que se puede volver muy bueno, no lo sé. Me imagino que No, sí, es sí, algo práctico. efectivamente. Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, entremos en el lado oscuro del Es que lo que cerebro. pasa es que tú, de hecho, por ejemplo, las medidas de interocepción están correlacionadas también con medidas de empatía, por ejemplo. Exactamente. Es todo un tema. Yo creo que por eso tenemos que hacer un capítulo completo sobre eso porque va por ahí. O sea, es un tema Claro, muy sí, amplio y también tiene que ver con cómo va impactando nuestra relación con los demás. sí. Súper. Bueno, lo que yo iba a decir es que aquí yo creo que ya podemos empezar a hablar de algo extraño con la interocepción, porque esa intuición es algo que tú sentís como, no, esto no me tinca, no sabes ponerles palabras, pero la interocepción sería el sentido que está más cerca de lo que vamos a denominar como intuición. A mi parecer, esto ya es terreno de la especulación, pero pareciera ser que la interocepción sería lo que te da la señal corporal de que hay algo extraño o de que no deberías hacer algo, que deberías hacer algo. La pregunta es si es que tienes algún sentido extra que te permite activar la interocepción. Como si... Ahora, voy a tomarme nuevamente de lo que estamos hablando. Hay que tomar en consideración que en el sentido estricto de la palabra, todo sentido tiene que tener un órgano especializado y vías y áreas anatómicas que estén anquilosadas a este, ancladas a este. Pero, por ejemplo, preguntémonos sobre una persona que ve aura, por ejemplo, o que tiene clarividencia, o que ve fantasmas, o que escucha fantasmas, por ejemplo, que generalmente es lo que tendemos como estar asociado con el sexto sentido, un tercer ojo que te permite ver más allá de lo evidente. ¿Tenemos evidencia que nos permita decir de que eso efectivamente es algo que tenemos o responderá a otro tipo de cosas? ¿Qué crees tú, doctor Campos? A ver, yo creo que como científicos no nos tenemos que cerrar a nada. El científico que descarta a priori, yo creo que es un mal científico. Así, ¡Chan! Ahí está la cuña. ahí está, sí. Lo vamos a poner como título. ¿Por qué? Porque obviamente la realidad es sumamente compleja y los fenómenos son hipercomplejos y nosotros estamos tratando un poco de entenderla, pero en toda esta complejidad se nos escapan miles y miles de cosas. Además, ya vimos que nuestro acceso a la realidad suele ser limitado, etcétera, tiene ciertas características. Entonces yo creo que no podemos descartar nada. Hay muchos relatos, hay muchas narrativas, experiencias, etcétera, que se han acumulado por cientos de años sobre cosas raras que le han pasado a las personas. Y hay autores que se han dedicado a pensar esto seriamente. Es decir, en el mundo de la psicología tenemos autores importantes como Carl Jung,
que de alguna forma, por ejemplo, tiene algunas cartas con Wolfgang Pauli hablando sobre estos fenómenos de sincronicidad o sincronía. Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física. O sea, este tipo de temas no es que haya sido solamente un tema de cantina y con unas chelitas, no. O sea, hay personas que O en un podcast en YouTube. podcast de YouTube así. No, este yo creo que es importante reflexionar sobre esto. Ahora, yo creo lo siguiente, que cuando hablamos de intuición, yo creo que estamos haciendo referencia a un montón de procesamientos o de procesos que nuestro sistema de alguna forma está haciendo, a los cuales nosotros no tenemos acceso y simplemente nos llega el resultado final. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con un amigo y yo tengo la impresión de que mi amigo va a morir, supongamos. O sea, me llega esa impresión. Eso es como lo que se me aparece en la mente. Esa es Es mi una experiencia. indirecta. No, 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 no. ¿Pero para qué te entra el destino, Claudio, con esa pregunta? Entonces, supongamos ya, ok. Y luego mi amigo fallece, a la semana le pasa algo y muere, pero supongamos que muere de una enfermedad que nadie había detectado. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿fue una premonición o no? ¿Qué fue lo que pude captar? Yo diría que en estos casos nosotros tenemos la capacidad de procesar un montón de información. Quizás cómo mi amigo estaba hablando, quizás qué sé yo, algún cambio físico que para mí no era evidente en ese momento, pero yo estaba procesando esa información. Esa información me estaba llegando y yo la estaba procesando y finalmente mi cerebro crea un producto y me lo manda. Y eso es lo que yo siento como, oye, mi amigo va a morir pronto, o tengo la sensación que mi amigo va a morir. Entonces yo creo que muchas veces la intuición es eso, es el producto final de un montón de procesamientos a los cuales uno no tiene acceso y a uno le llega como resultado final. Y finalmente esos procesamientos son correctos, son procesamientos sobre la realidad que pueden ser factibles, muchas veces suceden, a veces no suceden. Deja contarte una experiencia. Una vez yo fui a un congreso de parapsicología, me invitaron, yo dije, oye, va a estar interesante, fui. Ya, perfecto. Entonces ahí se contaban varios casos. Y uno de los casos que a mí me llamó la atención y luego yo levanté la mano también para dar mi opinión fue de una madre que estaba en España y estaba con su hijo y su hijo iba a volar a Chile. ¿Ok? Entonces la madre esa noche durmió súper mal porque soñó que algo pasaba en el vuelo y por lo tanto ella estaba súper preocupada y le dijo al hijo, oye, no viajes porque te va a pasar algo, tuvo un mal sueño. Y el hijo le dijo, oye, mamá, no hablé de cera, o tengo que viajar. Chao. Ya, y se fue el hijo. Y precisamente pasó algo. No es que el avión se haya caído, ni mucho menos, pero hubo una emergencia importante, el avión se tuvo que ir para otro lado, y qué sé yo, aterrizaje de emergencia, y bueno, al final no pasó nada, menos mal. Pero ahí la madre decía, bueno, yo tenía razón, pues algo iba a pasar. Entonces, en el congreso, ahí de parapsicología, se explicaba de que ella tuvo una premonición de que algo iba a pasar. Ahora, ¿cuál es mi versión de las cosas? Yo diría que frente a una situación así, nuestro cerebro, y hay algunos autores que lo plantean así, como es una máquina predictiva, crea un montón de versiones de lo que podría pasar. Cosas posibles, a veces improbables, pero posibles. Y una de las cosas posibles es que hubiese un problema durante el vuelo, ¿cierto? Eso es posible. Es improbable, pero posible. Y una de estas versiones se cumple. Se tiene que cumplir alguna de estas versiones que crea nuestro cerebro. Bueno, yo creo que a veces funcionamos así, creamos un montón de versiones y una de ellas se cumple, y no es que hayamos tenido una premonición al respecto, sino que nuestro cerebro crea un montón de versiones distintas y una de ellas se tiene que cumplir. Era posible que pasara algo durante el vuelo, es algo que es posible. Entonces, esa es mi versión. La Sí, intuición yo quería puede sumar, ser. Sí, dale, dale, dale. yo quería sumar como que también es un poco cómo funciona el cerebro, porque imagínate que no hubiera pasado nada. Tú vas a decir como, ah, bacán, está aliviada. Pero la emergencia más pequeña que hubiera pasado, ya sea en el vuelo o en el destino, hubiera sido evidencia suficiente para confirmar la premonición. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos a algo hermosísimo que se llama sesgo de confirmación, que buscas en el entorno las evidencias que confirman tu propia creencia sobre el mundo. Y segundo, tienes otro sesgo que es el sesgo negativo, creo que se llama, que tiendes a focalizarte en los aspectos negativos
de los sucesos más que en los positivos. Por lo tanto, claro, podría haberle pasado todo súper bien, pero no sé, la maleta se demoró más en llegar. Oh, no, qué terrible. Esto obviamente yo sabía que algo malo iba a pasar. O está allá y no, pucha, no tenían las llaves del hotel y tuve que irme a otro lado. Oh, no, yo sabía que esto iba a pasar. A pesar de que todo el resto del viaje hubiera sido hermoso, pero hay ciertas formas en las que nuestro cerebro tiene de actuar. Que yo, ojo, por eso digo como que, bueno, también siempre lo menciono, esto casi lo tomo como filosofía de vida, que las explicaciones más simples son generalmente la explicación que realmente es, porque uno puede empezar a ingresar a otros tipos de cosas y buscar otro tipo de argumentaciones, pero si es que tiene una explicación coherente, terrenal, probablemente es la explicación coherente y terrenal. Eso no quita que no pueda ser algo diferente, pero probablemente es la explicación más terrenal. Dicho esto, concuerdo completamente contigo, y de hecho es como uno de los elementos que se habla que es la intuición, y es el procesamiento en paralelo de distintos elementos de los cuales no somos plenamente conscientes. Entonces, por ejemplo, hay elementos en los rostros. El rostro tiene un montón de músculos que van a generar algo que se denomina microexpresiones, que son eh, movimientos sutiles que conscientemente no son percibidos, pero que aún así tu corteza visual está detectando esos cambios. Y claro, eso no es suficiente para darte una experiencia consciente de que, esta persona está así y así, pero eso, si tú lo unes con que la tonalidad era un poco más baja y dado que tú tienes una predicción de la tonalidad de esta persona de cierta forma, te puede crear la intuición de que algo está mal, algo está mal. Para mí, y esto es para mí, la intuición es la sensación de una experiencia puede ser, no, la sensación de un proceso inconsciente que está a puertas de ser consciente, pero que falta un elemento clave, pero que guía tu conducta de todas formas. Y esto puede deberse a distintas cosas. Por ejemplo, no sé, pues, alguien te puede decir, no, yo creo que Carolina terminó con su pololo. ¿Y por qué decía eso? No, es que hay algo raro. No, no sé, no te sabría decir por qué, pero yo creo que terminó con su pololo. ¿Y cuáles son las cosas extrañas que podría haber visto esta persona sobre Carolina? De repente se empieza a salir de los grupos de WhatsApp y de repente empieza a tener un mensaje, no, necesito un cambio en mi vida. De repente ves que cambia de look. Y de repente esa persona que estaba muy ausente de Instagram y de redes sociales comienza a subir fotos sola y con mensajes, como todo en la vida es un aprendizaje y es momento también que es importante darnos cuenta que necesitamos un tiempo para nosotras mismas y buscar nuevas experiencias. Entonces tú miráis todas esas cosas y bueno, uno las mira como, en mi caso como psicólogo, porque me encanta la conducta humana, y digo, terminó. Es como el manual de cuando uno termina, pero son señales que, claro, pueden ser más o menos sutiles, pero que una persona puede decir, yo creo que algo le pasó a esta persona, pero que no es algo explícito. Tú tienes algo que te dice que le pasó algo, pero eso es para mí la intuición, y eso para mí es lo que conocemos popularmente como sexto sentido. Yo no creo, y bueno, abro la posibilidad de que sí, pero que realmente podamos contactarnos o que las personas tengan un mecanismo sensorial que les permita ver aura o comunicarse con espíritu o que tengan una conexión con otro plano existencial, demandaría también que tú tuvieras un órgano que, que pudiera censar eso. No, no puedes censar algo de la realidad si es que no tienes el mecanismo para poder acceder a esa información. Es Claro, como yo no puedo hablar por un micrófono si es que no tengo un micrófono. sí, o sea, tener un órgano o tener un aparato que logre captar aquello. Ahora, em, dos cosas. Yo tenía un amigo psicólogo que era muy hábil para detectar algunas cosas. Entonces él decía, a esta persona le pasó algo. Y yo decía, ¿cómo sabes? No es que llegó muy peinado.
Y eso era un predictor de que efectivamente había pasado algo muy importante, llegó muy peinado por algo. Y, ok, pero mira, de hecho Kahneman, Daniel Kahneman, premio Nobel, le dieron el premio Nobel de Economía, pero él es psicólogo. Él planteaba que hay como dos sistemas donde uno puede ser bastante rápido. Por ejemplo, lo que mencionabas tú, a nosotros nos muestran una foto de un rostro y podemos saber exactamente cuál es su expresión. Y eso se nos aparece como una experiencia. Ya, esta persona está enojada, ¿no? Esta persona está alegre. No necesitamos un procesamiento paso a paso, simplemente llegamos a una conclusión inmediatamente. Nuestro sistema está cableado para eso porque necesitamos ver rápidamente expresiones de otro y decidir qué hacer. ¿Esta persona es amenazante o no? Pero hay otras cosas, otro tipo de procesamiento que son lentos, por ejemplo, las matemáticas. Entonces ahí tenemos que ser conscientes de cada paso. Si yo tengo que sacar un cálculo, una multiplicación, qué sé yo, o resolver una ecuación, tengo que ir paso a paso y soy consciente de todos los pasos. Posiblemente un matemático experimentado se salte pasos rápidamente a través de la intuición. Pero entonces tenemos sistemas rápidos que nos van a llevar a conclusiones rápidas, sistemas lentos. Y yo creo que muchas veces la intuición tiene que ver con estos sistemas rápidos que sacan una conclusión ¡puc! Y no, el cerebro tiene la gentileza de mostrarnos ese producto final y nosotros lo tenemos como una experiencia de un producto ya finalizado. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando un poquito el tema de hoy. Tenemos que estar abiertos a diferentes experiencias que han sucedido a millones y millones y millones de personas durante la historia. Hay cosas que no sabemos, nuestro entendimiento de la realidad es realmente limitado. Puede ser que hayan fenómenos que no entendemos, o sea, 100% claro respecto a eso. Hay fenómenos que no entendemos, posiblemente la gran mayoría. Y por lo tanto tenemos que seguir estudiándolos. Yo creo que no se pueden descartar a priori. Yo creo que también eso es lo bonito de la ciencia, porque es un desafío, porque la pregunta es, bueno, si pasan este tipo de cosas muy extrañas, qué sé yo, que una persona diga que se contacta con una persona, con un ser de otra dimensión, o qué sé yo, o con un espíritu. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para estudiar esto? ¿Cuál debiese ser quizá un experimento adecuado? ¿Podemos hacer experimentos adecuados? ¿Podemos crear sistemas que nos permitan acceder a estas realidades o no? Yo creo que no se puede descartar a priori, pero también uno tiene que ser súper crítico, tampoco aceptar cualquier cosa tampoco a priori. Entonces, ¿qué es lo que va a mandar finalmente acá? La evidencia. Más allá de la opinión de uno, lo que va a mandar acá va a ser la evidencia. Entonces, eso va a estar abierto ahí a lo que pueda pasar en el futuro respecto a lo que los investigadores y también las personas van a ir brindando en el sentido de las pruebas y la evidencia, y ahí vamos a poder determinar si es así o no. Pero no hay que descartarlo, para nada. Bueno, yo creo que esta conversación ha sido muy de psicólogo, porque al final la respuesta es como, bueno, depende. Quizás sí, pero no lo podemos descartar. O sea, yo, como venía diciendo, yo creo que la evidencia apunta hacia un lado, pero claro, no hay que saltar rápidamente a una conclusión, siendo que todavía no sabemos todo. Por lo tanto, existe también la posibilidad, pero si que yo tuviera que definir el sexto sentido, lo definiría como la intuición, que Sí, sería como la suma de todo lo que entregan el resto de los sentidos, pero que no logra ser plenamente consciente, no logra generarle una narrativa a lo que estás sintiendo. Simplemente es un sentir. Es tu cuerpo poniéndote en alerta de cuál es lo mejor para ti o, claro, lo mejor para ti. De hecho, un consejo que yo siempre doy cuando las personas me dicen que no saben qué decidir, yo les digo, ¿qué es lo que dice tu intuición? Y claro, suena muy como efímero, pero en realidad lo que estoy intentando decir es como, ¿qué es lo que te está diciendo tu cuerpo sobre esta decisión? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú quieres? Como intentar buscar eso es intentar conectarte con ello que no logras hacer todavía presente en palabra debido a que no sabes regular muy bien tus emociones o eres demasiado racional y has generado una desconexión un poco con esa línea, pero yo creo que ahí está nuestro sexto sentido. Esa es una posición personal. estoy totalmente de acuerdo. Y yo quisiera cerrar con algo último, que muchas veces la experiencia es mucho más importante que si esa experiencia, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Tiene algún correlato en la realidad o no? Por ejemplo, qué sé yo,
Una persona puede decir, sabes, anoche soñé con mi abuelito que murió hace 3 años y pienso que fue él el que apareció en mis sueños. Yo creo que da lo mismo, en verdad, si es que realmente fue su abuelito el que apareció en el sueño o no, porque esa puede ser una experiencia emocional tan intensa que puede darle alivio a esa persona, por ejemplo, que extraña a su abuelo, o puede ser una experiencia tan intensa que quizá le ayuda a sobrellevar algo o cambiar su vida. Es decir, lo que no podemos descartar es el valor emocional de una experiencia, independiente de la interpretación que le podamos dar desde la ciencia. Si es algo importante para la persona, es importante y punto. Entonces, yo creo que es importante. Una ex- de por sí, hay que validar ese tipo de experiencias porque pueden ser muy relevantes para la vida de una persona, más allá de lo que estamos hablando nosotros, ¿se entiende? Entonces, bueno, tenemos muchos capítulos más para hablar sobre todo este tipo de cosas. Vamos a volver una y otra vez y vamos a ir agarrando un montón de temas distintos que hemos hablado, esto del tacto emocional, esto de la interocepción. Vamos a invitar, que se a personas que nos vengan a hablar específicamente de todas estas cosas. Tenemos mucho que hablar. Hoy día abrimos un montón de cajitas que luego vamos a ir profundizando en los próximos capítulos de este podcast. Así que yo creo que con esto podríamos ir cerrando, Claudio. ¿Qué te parece? Sí, sí, vamos cerrando y bueno, yo creo firmemente en que en estos momentos tu intuición, querido escucha visualizador, te está diciendo que deberías ponerle like, suscribirte y compartir este video con aquellos y aquellas que quieran saber si es que existe un sexto sentido. Entonces, con eso vamos cerrando y nos vemos la próxima semana, querido Germán. Así es. Bien, Bueno, entonces, ¿mm? dale para que sincronicemos al final. Sí, sí, espérate, que aquí viene la parte, voy a ver, 3, 2, 1. Nos vemos la próxima semana entonces en un nuevo capítulo de El El lado lado oscuro oscuro del del cerebro. cerebro. Chao. Creo que ahora estuvo mejor, mejor. Sí, Nos todo. vemos. Chao, chao.